Hola, muy buenas tardes. Gracias por conectarte al programa de Jerime TV del día de hoy. Y quiero recordarte que cada 17 de mayo de cada año se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Hipertensión. Obviamente que la hipertensión tenga todo un día mundial, se establece con el propósito de crear y promover el conocimiento y los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial, que, dicho sea de paso, la hipertensión arterial sistémica es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, no nada más en el corazón, sino en cualquier otra parte del cuerpo donde haya arterias, o sea, en cualquier lado. Aunado al conocimiento que tenemos que tener acerca de esta enfermedad, es idóneo crear conciencia de la gravedad de este padecimiento y por ello es pertinente hablar al respecto. Y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es esta como eh, esta parte de la Organización Mundial de la Salud, específicamente de las Américas, quiere este año 2024 que el lema de la hipertensión sea: mide tu presión arterial con precisión, contrólala y vive más tiempo, ¿no? Entonces, mide la presión, controla tu presión y con eso vivirás más tiempo. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en América Latina. Y la presión arterial elevada, o sea, la hipertensión, es responsable del más del 50% de los casos de enfermedad cardiovascular y de las muertes por una enfermedad cardiovascular. Desafortunadamente, en esta región que es América Latina, más de una cuarta parte de las mujeres adultas y 4 de cada 10 hombres adultos tienen niveles de tensión arterial elevada y el diagnóstico y el tratamiento lamentablemente también son subóptimos. De hecho, son muy pocos los países en todo el mundo que muestran una tasa de control de hipertensión de la población por arriba del 50%. O sea, imagínate, los países que más control tienen un poquito más arriba del 50% de las personas hipertensas controladas. Y esto es un llamado de atención a la salud pública para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de enfermedades. Actualmente, en América Latina ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares anuales, de las cuales alrededor de medio millón son personas menores de 70 años, o sea, jóvenes, lo cual se considera una muerte obviamente prematura y completamente evitable. La hipertensión arterial sistémica afecta entre el 20 y 40% de la población adulta y significa esto, que alrededor de 250 millones de personas en América Latina padecen hipertensión arterial. La Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a sus últimos reportes, refiere que la hipertensión es el factor de riesgo número 1 de muerte en América Latina. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Se estima que en México más de 30 millones de personas viven con hipertensión arterial, es decir, una de cada 4 tiene este padecimiento y 46% de estas personas desconoce que tiene hipertensión. Entonces, casi de la mitad de los hipertensos no sabe que tiene hipertensión. Según datos del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2020, hace 4 años, señalan que casi el 25% de los hombres, 24.9, y 26.1% de las mujeres en nuestro país padecen esta enfermedad y cada año ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos solo en México. Pero, ¿qué es la presión arterial y qué es la hipertensión? La presión arterial, o sea, primero lo normal, la presión arterial es la fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos como resultado de la función de bombeo que tiene el corazón. Y puede cambiar esta presión, obviamente, de un momento a otro, dependiendo de la actividad de la persona, pero también del estado de ánimo, de los cambios de postura y de posición que tenemos en el día a día, del ejercicio e inclusive durante el sueño. Eso es la presión normal. Ahora, la hipertensión arterial es el aumento de la presión de sangre en las arterias
que es debido a un factor externo como obesidad, sedentarismo, enfermedades metabólicas como diabetes, consumo de tóxicos como tabaco o ingesta de alcohol en exceso, alimentación inadecuada, niveles de colesterol y o triglicéridos elevados, pero también considerar condiciones genéticas y étnicas, uso de algunos medicamentos que pueden llegar a elevar la presión como anticonceptivos y medicamentos esteroideos. Y a tomar en cuenta también es que la retención del agua en el organismo, estrés, enfermedades del riñón y síndrome de apnea obstructiva del sueño, son estas personas que roncan, que ahora ya sabemos que roncar no es nada más molesto para la pareja, sino que es verdaderamente una enfermedad de origen cardiovascular, puede causar que la presión arterial esté fuera de rango. Durante estos últimos 4 años nos hemos visto también una asociación importante entre la hipertensión arterial sistémica y la infección por COVID-19. Esta nueva pandemia de coronavirus puede ser particularmente perjudicial en las personas con enfermedades cardiovasculares e hipertensión y, de hecho, constituyen un grupo de mayor riesgo para desarrollar síntomas graves por COVID. Entonces, una persona que vive con hipertensión aún bien controlada va a tener una mayor posibilidad de desarrollar síntomas graves si es infectada por COVID. La hipertensión, además, es una de las comorbilidades más frecuentes en la infección por SARS-CoV-2 e incluso es un factor de riesgo para adquirir la enfermedad. O sea, un hipertenso se complica más, le va a dar más fuerte y además tiene más riesgo que una persona no hipertensa de adquirir la enfermedad. Así que el control de la presión arterial sigue siendo una consideración muy importante para reducir la carga de la enfermedad, en este caso por COVID. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión? O sea, ¿por qué se empieza a elevar la presión arterial? Por supuesto que el antecedente familiar es de suma importancia, porque si tenemos familiares en primer grado que viven con hipertensión, papá, mamá, hermanos, abuelos, es más probable que yo pueda desarrollar hipertensión en comparación con personas que no tienen familiares hipertensos. Pero estos son de alguna manera factores de riesgo no modificables. Sin embargo, lo que pum, debuta con hipertensión en realidad son factores de riesgo modificables, como son el sedentarismo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol en exceso, el sobrepeso u obesidad, las dietas ricas en grasa, sal, con pocas verduras y frutas, poca fibra, un consumo elevado de grasas saturadas y, por supuesto, también la parte del estrés. Ahora, en cuanto a los síntomas, cómo se va a manifestar la hipertensión arterial? Inicialmente la persona carece de sintomatología e inclusive ya muy avanzada en la enfermedad, puede ser que ni siquiera tenga síntomas el paciente hasta que debuta con una verdadera crisis hipertensiva. Y por eso casi el 50% de las personas que tienen hipertensión no lo sabe. Por ello es tan importante hacer de manera preventiva la medición de la presión. Conforme avanza, los síntomas que pueden llegarse a presentar y que son más comunes son el dolor de cabeza, zumbido en el oído, que es el tinnitus, sensación de ver luces, fosfenos, te puede también presentar náusea, vómitos, mareos, sangrados nasales recurrentes o inclusive sensación de taquicardias o palpitaciones. En las fases agudas, o sea, en una fase muy aguda de hipertensión, también puede provocar cansancio, confusión, dolor torácico, temblores musculares involuntarios o inclusive ansiedad. Sabemos que las complicaciones de la hipertensión pueden llegar a ser graves e inclusive producir la muerte de las personas y casi la mitad de las personas con este padecimiento acude a consulta médica debido a una sintomatología en agudo, son descontrol tensional agudo y en muchos casos ya llegan con daño en órganos secundarios, que esta es una de las complicaciones de la hipertensión. De alguna manera genera cambios crónicos en el corazón, en el riñón y en el cerebro, que son los tres órganos más afectados, con la consecuencia de tener el riesgo de tener una insuficiencia cardíaca, un infarto al miocardio, un infarto cerebral,
arritmias, falla renal, anomalías arteriales periféricas, o sea, insuficiencia arterial periférica, hemorragias cerebrales por ruptura de aneurismas. Cuando hay aneurismas, que los traemos genéticamente, y le agregas una carga de hipertensión, vamos a tener más posibilidad de que se rompan, pero también puede haber cambios en los ojos, retinopatía hipertensiva que puede llegar inclusive a la ceguera, problemas de agudeza visual y, por supuesto, un fallecimiento. Las recomendaciones para prevenir, o sea, si no eres hipertenso y tienes más de 40 años, es muy importante que anualmente nos estemos checando la presión arterial, así como realización de exámenes de sangre, específicamente medir colesterol, medir glucosas para detectar anomalías metabólicas que nos pueden llevar a sufrir hipertensión. La prevención, la detección, el apego al tratamiento, la vida saludable y los exámenes de laboratorio frecuentes son la clave para prevenir, pero también para evitar complicaciones cuando uno ya vive con hipertensión. ¿Quién se debe de tomar la presión? Porque muchas veces preguntan, ¿a partir de qué edad? ¿No? La realidad es que inclusive los pediatras deben de medir por lo menos una vez cada 2 años la presión arterial en los menores de 10 años. Sin embargo, en la adultez, si tienes más de 40 años, debes de tomarte la presión cada año, pero si tienes menos de 40 años, pero tienes sobrepeso u obesidad, eres sedentario, consumes tabaco, estás bajo mucho estrés o consumes alcohol en exceso, debes de tomarte la presión cada 6 meses, ¿no? Aunque no tengas familiares hipertensos y aunque no tengas sintomatología de hipertensión. Por supuesto que el tratamiento de la hipertensión va dirigido a disminuir los niveles de tensión arterial y el tratamiento es muy individualizado. No existe una fórmula mágica, no existe una serie de escalones terapéuticos que utilizamos invariablemente en todos los pacientes. Es muy personalizado y se basa inicialmente en fármacos que conocemos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina, diuréticos tiacídicos, bloqueadores de canales de calcio y beta bloqueadores. Pero toda esta gama de medicamentos va a ser obviamente seleccionada de acuerdo al perfil de un paciente, porque no es lo mismo una persona joven que a lo mejor tiene hipertensión por un problema de origen renal a una persona que ya es mayor, que fuma, que además está empezando a tener anormalidades en la glucosa, o una persona ya muy mayor de 85 años que no tiene familiares hipertensos y que sus niveles de actividades son menores. Entonces, el tratamiento se va a personalizar e a individualizar según el escenario clínico de cada persona. Al mismo tiempo de llevar un tratamiento farmacológico, la base y lo primordial es tener un tratamiento no farmacológico, que es disminuir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día, evitar las grasas saturadas, aumentar el consumo de fibras naturales, que son frutas y verduras, y de cereales con fibra. Por supuesto, también ayudando a la hidratación con agua sola, porque luego se quieren hidratar con refrescos o bebidas carbonatadas, y eso, lejos de ayudar, va a aumentar nuestra presión arterial. ¿Cómo podemos prevenir la hipertensión? Pues bueno, un estilo de vida saludable hará que tus arterias sean menos rígidas conforme viene el envejecimiento natural, y eso disminuirá el riesgo que tengas de desarrollar hipertensión. Inicialmente la alimentación, ¿no? La alimentación es muy importante para evitar y prevenir o el desarrollo de la enfermedad o las complicaciones. E inclusive existe una dieta especial para las personas con hipertensión que actualmente también se utiliza para el control del peso y es llamada la dieta DASH. La dieta DASH significa, de las siglas en inglés, enfoques alimentarios para detener la hipertensión. Entonces, la dieta DASH se basa en alimentos bajos en sal, altos en fibras naturales, que son frutas y verduras, alto en granos integrales, bajo en lácteos, grasas y proteínas magras. Y la dieta, aunque se creó originalmente, decíamos, para reducir la presión arterial, también es una manera muy saludable de perder peso. En la dieta DASH, los alimentos prohibidos, cuando tú sigues este plan de alimentación, no podemos consumir alimentos con sal agregada, con sodio, ni agregar sal a las comidas. O sea, quitamos el salero de la mesa para evitar caer en tentaciones. No puedes consumir alcohol y no puedes consumir bebidas azucaradas, ya sean jugos industrializados, refrescos, bebidas carbonatadas. También se deben de evitar o prohibir alimentos con alto contenido de grasas saturadas, como vienen en los productos lácteos enteros y alimentos frito capeado, empanizado,
pero también mantequillas, aceite de palma, aceite de coco, que pensábamos que era muy saludable y ahora sabemos que puede llegar a generar cambios metabólicos. Limitar, decíamos, los lácteos y la carne roja, que tiene un gran contenido de grasas saturadas. También debemos de evitar alimentos industrializados, refrigerios empacados que a menudo tienen un alto contenido de grasa, de sales y de azúcares. Parte de las recomendaciones para prevenir hipertensión o prevenir complicaciones una vez que ya tienes hipertensión es, por supuesto, tener una actividad física diaria, mantener, esto va de la mano con tu dieta y tu ejercicio, mantener un peso adecuado, no fumar ni beber en exceso, descansar en las noches. Se sabe que cuando no hay un adecuado descanso, elevamos niveles de cortisol y esto nos lleva a tender a elevar la presión y, por supuesto, también cuidar mucho la salud mental, porque actualmente sabemos que el estrés, la ansiedad eleva de manera fisiológica hormonas de estrés que va a hacer que eleve tu presión arterial. Eh, Todos estos hábitos van a ayudar a mejorar tu calidad de vida si ya vives con hipertensión, pero también va a ayudar a prevenir hipertensión si no has desarrollado la enfermedad. ¿Y cuándo debemos de empezar a hacer esos cambios? Pues desde la juventud, ¿no? Inclusive en los niños debemos de empezar a normalizar este tipo de estilos de vida para que cuando lleguen a la adultez lleguen de la manera más sana posible. Actualmente en nuestro país estamos viendo una elevada frecuencia, incidencia y prevalencia de diagnóstico de hipertensión en niños y adolescentes. Entonces ya adolescentes obesos que además fuman, que son sedentarios y hay malos hábitos, empiezan a tener hipertensión arterial. Entonces, por supuesto que no es lo mismo que te diagnostiquen una hipertensión arterial a los 79 años que a los 17 años. La carga de la enfermedad y los efectos que va a generar sobre los órganos en un tiempo prolongado será mucho mayor la carga cuando tenemos más de 10 o 15 años de diagnóstico. Y la otra es que como es una enfermedad que tiende a ser silenciosa y no da síntomas hasta que verdaderamente está muy elevada la presión, a llegar a una crisis hipertensiva que es arriba de 180-100, con evidencia de daño a órgano blanco, que son ojos, cerebro, corazón o riñón, tenemos este riesgo, ¿no? Entonces, la prevención es lo de hoy y recuerda que el lema de la Organización Mundial de la Salud de este año es: mide tu presión arterial con precisión, contrólala y así vas a vivir muchísimo más tiempo. Espero que la información de hoy haya sido de utilidad y que tengas una excelente tarde. ¡Hasta pronto!